Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esas son las palabras de Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y 15, donde Pablo está exhortando a los creyentes a comunicarse de una manera diferente a como lo hace el mundo. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, sin pleitos, sin quejas. Y la razón es que vivimos en un mundo donde hay una generación torcida, perversa, pervertida, un lugar oscuro, donde los hijos de Dios, donde el pueblo de Dios tiene que ser luz y testimonio. En otras palabras, tú y yo somos llamados a un estilo de vida diferente al del mundo. El Señor Jesucristo lo dijo ya en una ocasión en los evangelios: de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la boca sale todo lo que hay en el corazón. Nuestra manera de hablar tiene que ser con gracia, sazonada con sal, la sal de la palabra de Dios. En la Biblia la sal, la luz son imágenes del creyente en un mundo oscuro, un mundo insípido, un mundo corrupto. En la Biblia la sal no solamente es algo que da sabor y sazona, la sal también en la antigüedad era un elemento que preserva la comida y la impide que se descomponga, que se pudra. La sal es un preservativo natural. Así debe ser el creyente. Y gran parte de nuestra influencia como creyentes es lo que hacemos, pero también lo que decimos. Antes de que hablemos de lo que vamos a hablar hoy en Números capítulo 11, capítulo 12, déjame confesar y decirte que lo que Pablo nos dice ahí no es una sugerencia. Lo que Pablo nos dice ahí no es una recomendación que tenemos que votar si estamos de acuerdo o no. La palabra de Dios es un mandato de Dios. Tú y yo somos mandados no ser quejumbrosos, no ser personas contenciosas, no ser murmuradores. Y yo soy el primero que tengo que confesar que es una de mis luchas. Como pastor soy un comunicador, ¿no? Palabras son lo que hago todos los días y a veces las palabras que digo pueden ser un reto. A veces pueden ser pecaminosas. Yo mismo tengo que poner cuidado a no convertirme en una persona quejumbrosa, murmuradora, porque es bien fácil enfocarse en todo lo que está mal o lo que alguien no hace bien, pero qué difícil es ser parte de la solución. Todos necesitamos crecer y especialmente en el servicio, en el ministerio, en el liderazgo. Déjame decirte lo siguiente: ninguno de nosotros somos perfectos ya. Todos estamos en un proceso donde Dios nos está transformando y todos tenemos que crecer. Yo no he llegado, ¿y cómo lo sé? Pues porque la meta es ser como Cristo y me falta tanto. A todos nos falta tanto. Entonces, lo que hoy vamos a ver en Números capítulo 11 y número 12 es una palabra difícil del Señor, del reto que tenemos que enfrentar para crecer, para que nuestras palabras sean palabras que edifican y no destruyen, pero es algo que nosotros no es opcional, tenemos que enfrentar. Como hemos estado hablando, en el libro de Números, Dios está preparando y equipando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida y también para levantar a una nueva generación que va a ser portadora del legado bíblico y que va a servir como un cordón de salvación a través del cual vendrá el Mesías. Esta soga de salvación, este cordón de salvación que tiene muchos hilos, es un cordón fuerte, un cordón que representa la santificación, que representa la redención del pueblo de Dios al traer al Mesías. Es un cordón fuerte, pero que inevitablemente en esta guerra espiritual el enemigo va a tratar de romper. Y las tensiones que enfrentamos, a veces el enemigo está buscando en nuestra armadura dónde están los puntos más blandos para poder atacarnos y, si es posible, derribarnos. El día de hoy vamos a ver una de esas luchas donde el pueblo de Dios corre el gran riesgo de distraerse de su enfoque en Dios, empezar a ver todas sus circunstancias, empezar a ver las competencias de lo que el enemigo ofrece, empezar a cuestionar si Dios es quien dice ser y si Él va a hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Entonces ahí está la lucha.
ahí es cuando empezamos a murmurar o a quejarnos. Cuando tú y yo empezamos a ver y, es que ya lleva mucho tiempo esto y no veo progreso. Señor, te he estado pidiendo y no me respondes. O cuando no recibimos lo que esperamos y lo que nos gusta. O cuando alguien nos decepciona y decimos, fulano de tal, y que es líder, y que es pastor, y que el ministerio, y que, pues ¿dónde está? Y empezamos a... Bendito sea Dios, en esta iglesia no tenemos chismosos ni murmuradores, ¿verdad? No, aquí no murmuramos, aquí compartimos peticiones de oración, hermanos, ¿verdad? Qué fácil es compartir peticiones de oración a veces que a lo mejor lo menos que hacemos es orar. Pero ¿cómo compartimos, verdad? Con tanto gozo. Y muchas veces compartimos lo de otros, no lo de uno. Mucho cuidado, porque con la medida que mides, te será medido y aún se te añadirá. Dios ve la manera en que nos tratamos, Dios ve la manera en que nos comunicamos y Él es quien a final de cuentas a cada uno nos pide cuentas. Entonces, hoy vamos a ver y hablar de situaciones difíciles en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, que se aplican de muchas maneras también en la iglesia porque el mandato es el mismo. Dios quiere personas sanas, personas que hablen la verdad en amor, que hablen y caminen en la verdad en amor, pero para que suceda, a veces Dios tiene que confrontarnos y poner la luz donde hay oscuridad. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Números capítulo 11 y capítulo 12. Vamos a ver el reto del pueblo de Israel, enfrentando las murmuraciones y los retos del caminar del desierto. Antes de ver esto es lo que va a suceder, hermanos, cuando enfrentamos dificultades que a veces nos hagan cosquillas y nos hagan en la lengua desear hablar de otros o de circunstancias y empezar a murmurar. Esto es lo que sucede. Dios está trabajando para equiparnos, para santificarnos y cumplir sus promesas. Para el pueblo de Israel era llevarlos a esta tierra prometida, pero iba a ser una lucha. Y en esta lucha habría obstáculos físicos, habría obstáculos relacionales, espirituales de todo tipo. Pero en la lucha espiritual, Dios permite muchas veces la prueba e incluso del otro lado de la moneda, la prueba puede ser una tentación. Satanás quiere tentarte para que peques, Dios quiere probarte para que tu fe crezca. Son dos caras de la misma moneda, prueba y tentación. Prueba viene de Dios, Dios quiere aprobarte. Tentación quiere que tropieces y caigas. Viene del enemigo. El resultado determina qué fue. Pero el punto es este. Dios, al estar trabajando con nosotros, quiere que nosotros seamos transformados y quiere que maduremos. Pero la pregunta es, ¿lo vamos a hacer o no? Y lo que sucede inevitablemente es esto. Cuando viene la prueba o viene la tentación, el enemigo quiere distraernos. Y quiere distraernos, escúchame bien, quiere distraernos de nuestra lealtad a Dios para que empecemos a poner nuestra vida en las circunstancias, dificultades o algunas veces en los placeres que nos gustaría tener y que Dios no nos da. Más allá de la voluntad de Dios, el enemigo quiere distraernos para que nuestro corazón cambie de ser leal a Dios y empiece a ser leal a las competencias. Y ahí es donde empezamos a murmurar. Cuando tú y yo empezamos a ver a Dios con un lente de un corazón insatisfecho, empezamos a decir, bueno, es que Dios a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor hay un plan que es mejor que lo que Dios me ofrece. Me iba mejor cuando no lo conocía y ahora puros problemas. ¿Qué necesidad yo tengo de esto? Entonces la pregunta de hoy es esta. ¿Qué se necesita para que el pueblo de Dios cambie la obediencia por la queja en su relación con Dios? En otras palabras, ¿cuánto cuesta tu lealtad? ¿Qué precio tienes para que le des a Dios la espalda y sigas lo que el enemigo te ponga enfrente? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuánto cuesta tu lealtad? El enemigo va a apostarle a que tú vas a tirar la toalla y le vas a dar la espalda a Dios. El Señor va a decir, no, aunque va a haber luchas, yo sé lo que estoy haciendo en ellos. ¿Y cómo sé esto? No porque conozco la mente del enemigo, conozco la palabra de Dios. Y Dios revela en su palabra cómo opera la mente del enemigo en algunas situaciones. Por ejemplo, en Job capítulo 1, ¿te acuerdas? Cuando llega Satanás delante de Dios, Dios le dice, ahí está mi siervo Job, es fiel. Pues sí es fiel porque le das todo. Quítaselo y verás si no te maldice. Dios lo permite, se queda Job sin nada. Job adora a Dios y le da gloria. Dice, ¿ya viste? Y el enemigo va más adentro. Dice, ahí te va. Dice, piel por piel.
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Toca su carne, verás si no te maldice. Ahí está el paradigma satánico, ahí está la mente de Satanás. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El enemigo es egoísta. El enemigo está ahí para ver nada más que saca de ventaja. Es orgulloso y no ve más allá de lo que quiere. Pero Dios ve mucho más allá. Dios, por cierto, merece toda la gloria y toda la honra y no tiene que ganársela porque ya le pertenece a Él. Pero el Dios de la Biblia es un Dios majestuoso, glorioso y generoso que comparte su bondad y su gloria con sus criaturas. Dios está redimiendo a la humanidad no porque nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos a Él. Y Dios nos ama y Dios quiere compartir su amor, su gloria y su grandeza. Pero el enemigo es egoísta. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Por lo que el enemigo no sabe es que Dios está dispuesto a dar su vida por aquellos a quienes Dios ama. El enemigo está ciego al corazón profundo del amor de Dios. Pero eso significa que tú y yo vamos a estar atrapados entre la majestad del amor de Dios y el orgullo y egoísmo del enemigo. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a caer? ¿Cuánto cuesta tu lealtad a Dios? El enemigo va a apostar. La pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar? Acompáñame entonces, vamos a Números capítulo 11, Números capítulo 12. Si eres parte de esta iglesia, estoy seguro que alguien, incluyéndome a mí, posiblemente te ha decepcionado. Tengo buenas noticias para ti. Esta no va a ser la última vez. Va a haber más decepción. Pero con esas buenas noticias déjame decirte lo siguiente. Tú también has decepcionado a alguien. Entonces, ¿podemos pretender que somos mejores que otros? ¿O podemos reconocer que a todos nos falta y ayudarnos y apoyarnos para poder ser más como Dios? La iglesia debe ser una comunidad donde nos apoyemos unos a otros, nos estimulemos al amor, a las buenas obras, pero no significa que no tengamos que enfrentar nuestras faltas o las dificultades del camino. No hay iglesia perfecta. Y no hay iglesia perfecta porque las iglesias tienen gente como tú y como yo. Por eso no hay iglesia perfecta. Pero estamos siendo perfeccionados. ¿Qué se va a necesitar para que el enemigo le llegue a tu precio? Vamos a ver un par de cosas. Vamos a ver que cuando nosotros nos rendimos a la tentación y murmuramos, cuando nosotros somos quejumbrosos, cuando nosotros hablamos de Dios o de otros de manera negativa, nuestro corazón cambia. Hay un cambio de actitud en nuestro corazón. Y este cambio de actitud en el corazón del pueblo de Dios es un cambio del cumplimiento de la obediencia a la palabra de Dios a la queja. Y este cambio de la obediencia a la palabra de Dios, de cumplir la palabra de Dios, a empezar a quejarnos e ignorar la palabra de Dios, sucede cuando dos cosas suceden. Primero, el capítulo 12. Cuando el pueblo de Dios permite que sus circunstancias e influencias personales, los distraigan del plan y la provisión de Dios, llevándolos al dolor y los placeres del mundo. ¿Qué es todo eso? Cuando tú y yo quitamos la vista de Dios, nos olvidamos de que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho para proveer su voluntad en nuestras vidas. Cuando se nos olvida la provisión de Dios, empezamos a enfocarnos en el dolor del mundo, empezamos a enfocarnos en el placer del mundo y lo más importante, quitamos los ojos de Dios y lo ponemos en las circunstancias. Ven conmigo, vamos a ver Números capítulo 11. Antes de entrar en esos pasajes, espero que hayas tenido una oportunidad de verlos en casa. Si no, o si no sabes qué estamos predicando, todas las semanas sale una carta por correo electrónico a los que se suscriban. Puedes suscribirte en la página de internet, puedes suscribirte ahí en tu boletín, hay un código QR code, puedes suscribirte ahí. Si no te llega todavía la carta, lo puedes ver con una semana en anticipación. Vamos a estar leyendo, predicando de tal o cual pasaje. Pero si tienes oportunidad, lee los pasajes porque te va a beneficiar todavía más. Capítulo 11 y capítulo 12 en el libro de Números son la continuación de este entrenamiento que Dios tiene preparando a su pueblo para que sean saludables. Y en capítulo 11 y capítulo 12 tú te das cuenta que en medio de esta preparación hay ciertos signos de enfermedad. Capítulo 12 es todo el pueblo quejándose en contra de Dios. Capítulo 11 es un problema que está afectando a todos. Moisés está en el centro y vamos a ver cómo Dios trata con la multitud.
Capítulo 2 es un problema un poquito más enfocado en aquellos que tienen una posición de servicio o autoridad, el liderazgo de este pueblo. Porque aunque el pueblo se está quejando, a veces es el resultado también de que el liderazgo no es saludable, hay problemas. Capítulo 12 es un problema entre María, Aarón y Moisés, un problema entre tres hermanos que estaba afectando a todo el pueblo de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con todo el pueblo y luego vamos a ver cómo Dios trata específicamente con estos tres líderes cuando empiezan a criticarse y a murmurar unos con otros. Capítulo 11, versículo 1 dice así: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ahí desde el comienzo te das cuenta que las cosas están color de hormiga, ¿verdad? Cuando te quejas, ¿qué oído estás buscando? A lo mejor estás buscando ganarte el favor de alguien, ¿verdad? A lo mejor estás buscando saber quién está de tu lado o quién está del otro lado. Déjame decirte, cuando tú y yo nos quejamos, Dios siempre está escuchando. Dios siempre escucha, Dios siempre ve. Y aunque tú lo digas en secreto, lo que dices en secreto, Dios lo saca y lo proclama desde la azotea. El pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Lo oyó Jehová? Ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el pueblo se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el pueblo de Jehová se encendió en ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. Mami, a mí no me gustan los frijoles. No quiero frijoles, mami. ¿Qué quiero? Quiero Chick-fil-A. Chick-fil-A, mi hijo, pero te acabo de comprar. A mí no me gusta esta comida, mami. Yo quiero Cane's. Yo quiero unas fajitas, ¿no? Con su ribeye, con sus cebollitas asadas, su salsita. Nada más que este maná Dios nos da. Y ya nos cansamos de hacerlo, porque mira, lo cocinamos de todas las maneras. Versículo 7. Era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. ¿Qué es el bedelio? Pues quién sabe, ¿verdad? Ese es el problema, pero es seguro que no huele ni luce como unas fajitas. Desde el pueblo se esparcía, lo recogía, lo molía en molinos, lo majaba en morteros, lo cocía en caldera, hacía de él torta, su sabor era como de aceite nuevo. Esta cosa insípida. Hacemos tostadas de maná, hacemos tamales de maná, hacemos sopa de maná, pero ya nos tiene hartos. Porque sabe como las obleas de la cena del Señor, como que está hecho de cartón. Ya nos tiene hasta el tope. Versículo 9. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué está sucediendo aquí? Sucede hasta en las mejores familias, ¿verdad? No sé si a usted le pasa. Tenemos 4 hijos y somos una familia de 6. Y por fin el fin de semana llega y a veces salimos a comer juntos. Y cuando salimos a comer juntos, la primera pregunta es: ¿a dónde iremos? Inevitablemente uno dice: no, yo quiero ir aquí, no, yo quiero ir allá, no quiero ir allá. Y empieza la batalla campal. No, es que a mí no me gusta eso, guácatela y bla, bla, bla. Hay un pleito, ¿verdad? Y por fin alguien tiene que decidir algo. Si vamos a ir a algún lugar, uno decide y todo el mundo está enojado con el que decide y todo el mundo acaba en un lugar donde nadie quiere estar de buenas y donde la comida ya no les gusta y a pesar de todo, encima de todo es cara. Pero vamos a dar gracias, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esta comida que a nadie le gusta, que está tan cara y que nos hace un tiempo miserable. Amén. Qué difícil es ser agradecido cuando nuestro corazón no reconoce cuánta gracia nos ha sido dada. Mira cómo comienza el versículo otra vez. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová, ardió su ira, se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió en los extremos. El pueblo clamó a Jehová, Moisés oró. Cuando dice ahí que se quejó a oídos de Jehová, esa palabra de queja, esa palabra
habla de un espíritu descontento, un espíritu que no reconoce la gracia que le ha sido dada. Y luego mira el versículo 4 otra vez. Volvieron a llorar. ¿Qué está sucediendo aquí? Aquí hay un problema. Y el problema es este. El problema es que cuando el pueblo empieza a quitar su vista de Dios y lo empieza a poner en sus circunstancias, una de dos cosas pueden suceder. O los problemas del camino, no hay agua, no hay pan, no hay carne, es incómodo. Por cierto, en este pasaje, sabemos del capítulo 1 de Números, ese es el segundo año donde el pueblo de Israel que salió de Egipto ahora va a la tierra prometida, pero ya son 2 años. 2 millones de personas en un desierto, donde no hay comida, donde no hay agua más que maná. Maná, maná, me recuerda a los Muppets, ¿verdad? No hay nada. No hay pasta de dientes. No hay papel higiénico. Y lo peor del caso, no tienen internet. ¿Cómo van a sobrevivir sin internet? Sin teléfonos, sin correo electrónico, sin Facebook. No, pues eso es imposible. Sin aire acondicionado. Son 2 millones de personas que literalmente apestan hasta el cielo. Nadie dice que el camino por donde Dios los ha traído es fácil. Pero es un milagro que estén vivos. Es un milagro que Dios los haya sacado de Egipto. Cuando se te olvida la razón por la cual estás donde estás, cuando se termina que vamos de paso, cuando se te olvida que Dios no ha terminado, que estamos siendo transformados y que cuando Dios permite el sufrimiento lo hace a propósito porque Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón para que al salir todo lo que hay debajo del agua, Dios empiece a tratarlo y nos dé algo mejor, pero a veces se nos olvida. ¿Y qué empezamos a ver? Empezamos a ver los puros problemas del camino, pero no las soluciones que Dios está proveyendo. ¿Y qué está proveyendo Dios? Dios está transformando a una nación de esclavos en una nación de personas libres que reconozcan que su vida depende de la provisión de Dios. ¿No es esto precisamente lo que el Señor Jesús nos enseñó orando la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificación, alinearnos con Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Te fijas? En la misma oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña que nuestra vida depende de Dios y para poder depender de Dios y desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos, tenemos que darnos cuenta que Dios, nuestro Rey, es nuestro proveedor y que Él tiene un plan. Y que cuando pasamos por el valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque tú estarás conmigo, el pan nuestro de cada día. Jesús, qué falta de visión. ¿No pudiste haber pedido el pan nuestro de la semana, Señor? Dánoslo hoy. El pan nuestro del mes. Porque gracias a Dios en el siglo XXI en nuestras casas tenemos 2 refrigeradores y un congelador en el garage para poner carne congelada y que dure meses. Y tenemos tiendas como el Walmart o el Costco o tiendas llenas hasta el tope de todo tipo de cosas que la verdad es mejor que pedirle a Dios el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Ya tenemos toda la quincena preparada y nada nos preocupa. Pero aún así, muchas veces somos personas ansiosas, infelices, inseguras y quejumbrosas. Y a veces parece que no podemos ganar, Dios no puede ganar, porque si nos va difícil nos quejamos. Y si nos va bien se nos olvida que Dios nos bendice y nos quejamos. ¿Cómo trata Dios con aquellos distraídos por el mal y la dificultad del mundo o por los placeres y las bendiciones olvidadas? Versículo 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, encima del pueblo, ahora iba Moisés. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva a la que cría, al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres?
Ah, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos, danos carne para que comamos, danos carne para que comamos. Suena así como que están en campaña, ¿verdad? Danos carne, sí se puede. Eso es un desastre. Y Moisés ciertamente está cargado. Versículo 15. Si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si haya hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Encima de las quejas del pueblo, encima de las murmuraciones y descontento de este pueblo mezclado, ¿notaste allí? En el pasaje que leímos que no solamente es el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto son de muchas naciones, no todo mundo comparte su lealtad a Dios. En toda comunidad siempre va a haber personas que siguen a Dios, en toda iglesia, en todo, como el pueblo de Israel, pero va a haber también personas que están allí por muchas razones, pero que no tienen una relación personal con Dios. Y a veces las murmuraciones, a veces esta diferencia entre valores, empieza a haber grietas en el pueblo de Dios y empieza la conversación a ser arrastrada donde no debería. Murmuración, chisme, mentiras, calumnias. Y qué difícil es poder vivir así como el pueblo de Dios. Moisés siente la carga y empieza esta toxicidad a envenenar a todos. Pero aquí está la gran diferencia. ¿Te acuerdas lo que te pregunté? Cuando tú hablas, ¿qué oído quieres ganar? Dios siempre lo oye. Moisés, a diferencia del pueblo, en lugar de quejarse con aquellos que no pueden hacer nada para solucionar las cosas, ¿sabes a dónde lo trajo Moisés? Al único que puede solucionar nuestros problemas, a Dios. ¿Sabes cómo se llama eso? Oración. Moisés, en lugar de empezar a quejarse y decir, tú me dices, te digo, Moisés vino y lo trajo delante de Dios. ¿Cómo trata Dios con su pueblo en las quejas? Dios nos da la oportunidad de decidir delante de quién vamos a traer nuestros problemas. ¿Tú puedes ser como el pueblo y empezar a quejarse unos con otros y destruirnos unos a otros? ¿O podemos traerlo delante de Dios y delante de Dios ser honestos y derramar nuestro corazón? Mira, el libro más grande de tu Biblia está en el centro de tu Biblia, es el libro de los Salmos. 150 cantos y oraciones del pueblo de Dios que capturan toda nuestra experiencia humana, emociones y circunstancias. Hay salmos de ira, salmos de gozo, salmos de tristeza, todo tipo de salmos. Pero son oraciones honestas, donde los salmistas derraman su corazón delante de Dios y tienen un encuentro con Dios, donde Dios nos transforma en medio de la dificultad. Cuando tú le traes tu oración a Dios, Dios empieza a trabajar contigo y te muestra sus soluciones. Cuando tú te quedas con la carga y empieza a murmurar, no hay soluciones, solo destrucción. Entonces, Moisés empieza a hablar con Dios y su oración es grave. Señor, ¿por qué me traes mal? Mejor quítame la vida. Yo ya no quiero nada más que dejar de sufrir. ¿Cómo empieza Dios a intervenir? Conmigo de nuevo, en el capítulo 11, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Para el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Entonces, ¿qué empieza Dios a hacer? Escúchame bien. Cuando tú y yo empezamos a distraernos y poner nuestros ojos en las circunstancias, se nos olvida el plan y la provisión de Dios. Empezamos a quejarnos, empezamos a murmurar, empezamos a ser tóxicos con nuestro hablar. Dios empieza a poner sus cosas en orden. Lo primero que Dios hace aquí en el capítulo 11 es, si te fijas en los primeros versículos, Dios trajo un incendio que consumió los afueras del campamento. Lo primero que Dios hace para tratar con el pecado, cuando no hay arrepentimiento, cuando tú empiezas a murmurar y tu pecado empieza a descubrirse, empieza a destruir a otros, Dios trae disciplina. Dios puede traer disciplina porque Dios al que ama disciplina azota al que recibe por hijo, dicen Hebreos.
Su disciplina dice, ardió la ira de Jehová. ¿Qué significa eso? Que Dios va a proteger a los que Él ama. Cuando un niño pequeño está completamente encaprichado en hacer algo destructivo que le va a lastimar a ellos, ¿qué tienen que hacer los papás? Disciplinarle, ¿verdad? Porque el dolor espera el padre que lo despierte a la realidad que el pecado tiene consecuencias, que la maldad tiene consecuencias, que esta actitud desafiante y destructiva tiene consecuencias. Dios tiene que disciplinarnos. Ahí hay un incendio. Pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todo el mundo se arrepienta. Su misericordia nos lleva al arrepentimiento. Si tú ignoras la disciplina de Dios y sigues orgulloso en tus pecados, Dios te va a dar suficientemente cuerda nomás para que te cuelgues a ti mismo con las consecuencias de tu pecado. Dios le está dando tiempo. Fíjate cómo son los israelitas. Ay, nos acordamos de qué bien nos iba en Egipto. La carne, los melones, los pepinos, las cebollas. Sí. Fíjate lo que hace la murmuración y el descontento. La murmuración y el descontento hace que se te olvide la fealdad del mundo y minimiza la bondad de Dios. Te iba muy bien en Egipto, ¿se te olvidaba que eras un esclavo? ¿Se te olvidaba que el precio de las cebollas, los pepinos, era que tus hijos fueran echados vivos al río? ¿Se te olvidaba que tu vida se consumía haciendo ladrillos y no te daban paja? Todo eso se te olvidaba, ¿verdad? Es que te iba tan bien en Egipto. Y se te olvidaba lo que Dios tuvo que hacer para liberarte. Se te olvidaba que todos los días de que saliste de Egipto, Dios te da de comer. Todas las mañanas lo único que tienes que hacer es levantarte y poner tu canastita y agarrar. Sí, a lo mejor no sabe como hamburguesa, pero es nutritivo. Te protege, Dios te cuida. 2 millones en el desierto, 2 años. Dios ha hecho milagros y lo imposible para que aprendas a vivir de una manera diferente a como vivías en Egipto, dependiendo de Él, siendo agradecido. El pecado distorsiona nuestra mente y ahí es donde Dios tiene que empezar a disciplinar, pero no solamente eso. Dios empieza a trabajar con Moisés, le dice, Moisés, en lugar de que estés haciendo berrinche aquí conmigo, porque nos pasa a todos, ¿verdad? Le pasó a Moisés, le pasó a Elías, ¿te acuerdas? Cuando huía de Jezabel. Yo soy el único que ha quedado, señora. Elías, no, tengo más profetas. Levántate, haz lo que te estoy diciendo. ¿Qué tiene que pasar para que en lugar de quejarnos, seamos obedientes a la palabra de Dios? Moisés, yo voy a estar contigo. Moisés, ahí está la nube, ahí está la columna de fuego. Yo voy a estar contigo. No está sobre tus hombros. Tú no eres la solución ni el salvador de este pueblo. Yo lo soy. Y tu trabajo, Moisés, es levantar a otros siervos. Tu trabajo, Moisés, es delegar la responsabilidad para que organizados todos juntos tengan un liderazgo firme que ponga sus ojos en mí. Tú nunca fuiste llamado, Moisés, a reemplazarme a mí. Los ojos del pueblo están en mí, no en ti. Esta semana cumplí 47 años. Yo no sé en qué momento pasé de ser joven a ser viejo. Pero lo veo en los ojos de mis niños. Ay, papá, estás, pero que si ya eres del siglo pasado, ¿verdad? Me regalaron mis hijos un pequeño regalo, un pequeño juguete. Es un juguete que le llaman el trombón triste. Es un instrumentito musical pequeño, es una réplica y tiene una cajita como el estuche donde lo guardan. Pero la razón que me lo dieron es que a veces lucho con las quejas y las murmuraciones, todo eso, especialmente en casa, donde todo el mundo sabe quién eres sin que tengas ningún título ni ninguna posición, ¿verdad? A veces llega uno cansado y masticar que se ponga enfrente. Entonces mis niños me dieron este trombón, el trombón triste. Y este trombón tiene las instrucciones, dice, usted vive una vida difícil. Y en esta vida difícil usted necesita música que le ayude a poner su propia música a su vida. Ahí es donde viene el trombón triste. Cuando usted enfrente un fracaso o una dificultad, lo único que usted tiene que hacer para sentirse mejor es apretar este botoncito y el trombón le va a poner música a su vida. Lo apreté. ¿Sabe qué hace el trombón? Dice. ¿Eres una persona quejumbrosa? ¿Sabes qué hace Dios? Dios agarra su trombón, su violincito, y empieza a tocar. Ay, sí, Miguel, pobrecito de ti, ¿verdad? Qué difícil tu vida. 3 meses y medio fuera de tu casa
porque se inundó. Qué difícil es eso, Miguel. No te preocupes que tienes un seguro que has estado pagando porque tienes salud y un trabajo que Dios ha provisto para que rehagan lo que cueste. No se te olvide que Dios te ha dado una familia donde todos están saludables. Sí, aunque has estado viviendo de una maleta por 3 meses y medio, tienes ropa en esa maleta. A lo mejor ustedes se preguntan, oye, ¿que el pastor Miguel no tendrá más cambios de ropa? Parece fotografía a veces en los sermones. Bueno, he vivido de una maleta por 3 meses y medio, así que tengo 5 o 6 cambios, ¿verdad? Pero qué difícil es tu vida. Tienes aire acondicionado, ¿te fijas? Es tan fácil enfocarse en todo lo negativo. Y se nos olvida que en medio de este mundo donde merecemos más que muerte, Dios tiene tanta gracia. Pero qué difícil es ser agradecido. Bueno, Dios le empieza a decir a Moisés, hay disciplina, pero también te doy los recursos para que multipliques una cultura de personas agradecidas que lleven la carga. Pero hay más. Mira lo que pasa con el pueblo y con Moisés. Dios les dice, van a comer no un día, 2, no una semana, todo un mes. Y mira lo que dice el versículo 16. Versículo 16, Dios reúne a los 70 varones, Dios da su espíritu, hay competencia, lo puedes leer más en casa, pero Dios les ha dicho que van a comer carne, ¿verdad? Mira el versículo 19, dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que la aborrezcáis por cuanto menospreciáis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ahí está la pregunta. ¿Para qué salimos acá de Egipto? A los quejumbrosos se les olvida la razón por la cual Dios permite lo que permite. ¿Por qué salieron de Egipto? ¿Me puedes decir? Ajá. Porque Dios tenía algo mejor para ellos, ¿no? Mejor que la esclavitud de Egipto. Dios tenía algo mejor para ellos. El desierto es temporal. El desierto, Dios de hecho está a punto de darles la oportunidad de entrar a la tierra prometida. 2 años. Dios no desperdicia el sacrificio de su pueblo. Cuando Dios lo permite es a propósito y con un propósito. 2 años ya iban a entrar a la tierra prometida, pero el pueblo no estaba listo porque su corazón todo se merecía. Todo. Y Dios les dice, aquí va a haber una prueba tremenda. Versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, sin contar mujeres y niños. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Me encanta la honestidad de Moisés con Dios. Aún Moisés se ha contagiado ya de estas quejas. Señor, 2 millones de personas. No tenemos ni Walmart ni Costco. ¿A dónde vas a sacar carne para todos estos? Mira lo que Dios dice. Versículo 22 dice Moisés, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Está respondoncito con Dios, ¿verdad? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Me pones a prueba? Vamos a ver si tengo lo necesario para hacer. Por cierto, lo que tú ves aquí en Números capítulo 11, este segundo año, se parece mucho a lo que sucedió en Éxodo capítulo 16, el primer año que el pueblo de Israel sale de Egipto. Ese primer año cuando salieron de Egipto tienen hambre, no hay comida. Tienen sed, no hay agua. Empiezan a quejarse con Dios, comíamos. La misma circunstancia, pero un año más tarde. Ya se habían quejado, esta no es la primera vez, esta es la segunda vez en circunstancias similares. Y quiero que veas cómo Dios opera. A veces Dios nos permite pasar por ciertas pruebas. Escúchame bien. Prueba reprobada es prueba repetida. El pueblo ya había pasado por esta circunstancia. Dios milagrosamente les había dado codornices. Dios milagrosamente les proveyó el maná que había permanecido hasta ahorita. Día tras día, ahora por 2 años. Tenían que comer. No tenían codornices diario, pero Dios lo podía hacer. Tan pronto se les había olvidado hasta a Moisés lo que Dios puede hacer. La primera vez Dios proveyó las codornices, pero esta segunda vez va a ser diferente, porque ya deberías saber mejor. Cuando Dios te permite aprender y desperdices la oportunidad, a veces se repite la prueba, pero si Dios no te da gracia y te da solo consecuencias, no te enojes.
Ahí te va lo que va a pasar. Dios le dice a Moisés, se ha cortado mi brazo, no verás si lo tengo lo que se necesita para hacerlo o no, si lo puedo cumplir o no. Versículo 24, salió Moisés, dijo al pueblo las palabras de Jehová, reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Jehová descendió en la nube, habló y tomó del espíritu que estaba en él, lo pasó a los 70 varones. Dios empieza a cumplir lo que dijo, multiplicar liderazgo. Después, versículo 31, vino un viento de Jehová, trajo codornices del mar, los dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Un codo es como 50 centímetros, 1 metro de codornices, lleno. Por cierto, en la península de Sinaí es común que las migraciones de aves de Europa a África, muchas codornices pasan, pero esto es un evento donde Dios está interviniendo sobrenaturalmente. Y Dios les permite que tengan carne hasta el tope. Versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, todo el día siguiente recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cuál fue el problema? Los primeros versículos, capítulo 11. Tuvo el pueblo un vivo deseo, un deseo ardiente, y Dios los juzga con disciplina, con un fuego. Danos de comer. Dios ya les daba de comer, pero no nos gusta eso. Queremos carne. Fíjate, la ingratitud, la falta de oración, siempre nuestras quejas son un reflejo de falta de oración. Porque en la oración Dios nos dice que todas nuestras cargas, todas nuestras peticiones sean traídas a Dios, que no haya ansiedad, que no nos afanemos. Con acción de gracias traigamos nuestras peticiones a Dios. Cuando no hacemos eso, nuestro corazón se carga y vomita la toxicidad de las quejas. Vomita la toxicidad de la murmuración. Y cambiamos el pan celestial que Dios nos da por lo que el mundo nos ofrece, este pan terrenal. Y nos empezamos a poner en nostalgia. Y cuando Dios lo permite y seguimos fallando vez tras vez, esto revela que lo que motiva nuestra murmuración es un corazón, escúchame bien, un corazón codicioso. La codicia es la atracción del pecado que nos lleva a desear lo que Dios no nos da o nos permite. Cuando tú y yo pretendemos que somos el centro del universo y nos lo merecemos todo, y empezamos a quejarnos, revelamos un corazón codicioso, y la codicia es un pecado que Dios siempre juzga. La codicia, la envidia, cuando tú empiezas a compararte, cuando empiezas a comparar las circunstancias, esto te va a llevar al sepulcro. Y Dios dice, arrepiéntete. Dios te va a dar suficientemente cuerda, nada más para que tú te cuelgues a ti mismo. Aguas, aguas. Los que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, hacen la voluntad de Dios. Pero cuando tú resistes su voluntad, ¿sabes qué dice Dios? Si no vas a hacer mi voluntad, entonces que se haga la tuya. Y cuando se hace nuestra voluntad, así es como acabamos. Tumbas de los codiciosos. Entonces, primer obstáculo, cambiamos nuestros ojos de Dios, lo ponemos en nuestras circunstancias, nos distraemos de la provisión y el plan de Dios. Pero hay más. Capítulo 12 habla de liderazgo. Y con los líderes lo que sucede es que algunas veces estas circunstancias y distracciones permiten que nuestro orgullo personal nos induzca a la búsqueda egoístas de poder y posición. Mira lo que sucede con los hermanos de Moisés. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, Moisés estaba casado, ¿verdad? Aarón y María son hermanos de Moisés, hermanos de carne y sangre. ¿Y esta mujer cusita quién es? Bueno, algunos estudiosos dicen que posiblemente es un segundo matrimonio porque Sefora murió. Otros dicen, no, esta es Sefora. Y es mujer cusita. Dice, pero yo pensé que era madianita. Sí, pero en los profetas en Habacuc hay referencias de
de cómo Madián era parte de la percepción antigua de las tribus de Cus. Ok, el punto es este. La mujer con la que Moisés se casó es una mujer que los hermanos, la hermana y el hermano no aprueban muy bien. Gracias a Dios, nosotros ya no tenemos problemas con los cuñados, las cuñadas, los suegros, las suegras, ¿verdad? Cómo se ponen a veces las cosas color de hormiga con la familia extendida. Las críticas y las murmuraciones empiezan a quejarse de Moisés. Y en el pueblo de Dios empiezan a compararse con Moisés y a decir, ¿qué no somos también nosotros profetas? Ahí hay un problema. Especialmente en el pueblo de Dios y en la iglesia particularmente. Voy a preguntarte, ¿quién es aquel en el pueblo de Dios a quien últimamente le rendimos cuentas? ¿Quién es el jefe? Dios, ¿verdad? Yo no soy el jefe. Dios es el jefe. Dios nos pide cuentas a cada uno de nosotros, pero cuando nosotros empezamos a criticar a otros, qué fácil es criticar. Cuando hay problemas o cuando algo no se hace bien, qué fácil es criticar. Habían de limpiar, habían de hacer, deberíamos tener tal o cual programa. Allá en otra iglesia hacen así. Tan fácil que es hacer todo eso. Pero qué difícil es ser parte de la solución. Oye, hermano, ayúdanos con esto. Ay, no, yo nomás tengo buenas ideas. Pues buenas ideas no cuesta nada, ¿verdad? Éntrale a servir. Soy muy ocupado. No lo estamos todos. Cuando tú murmuras o criticas, pero no tienes un corazón de siervo, no tienes un corazón Moisés, humilde, manso, que quiera ser parte de la solución, cuando solo criticas y criticas, ¿sabes lo que tú estás diciendo? Que tú eres el jefe y tú puedes hacer las cosas mejor que Dios. Porque Dios es el que está a cargo y el que le pide a sus siervos cuentas, ¿verdad? Nada de malo con rendir cuentas. Rendir cuentas es necesario para ser saludables. Hablamos de eso por 2 semanas, ¿verdad? Rendir cuentas es necesario. Pero entre nosotros somos hermanos y nuestro corazón debería de ser ayudarnos unos a otros, no criticarnos los unos a los otros. A veces, interesante, ¿no? El conflicto que ellos tenían con Moisés tiene que ver con la etnicidad, el pueblo de la esposa. Qué interesante que las mismas tensiones siguen sucediendo aquí. En una iglesia, en un contexto cultural tan diverso como el nuestro, qué fácil es murmurar de un grupo o de otro, ¿verdad? Es que la iglesia de los mexicanos, la iglesia de los gringos, la iglesia y todo tipo de nombres, aguas. Cuando empezamos a hablar de la iglesia como habla el mundo unos de otros, ya perdimos nuestro testimonio. Hermanos y hermanas, somos uno en Cristo. No deberíamos de cuidarnos y apoyarnos. Bueno, María y Aarón empiezan a murmurar de Moisés por todas esas razones. Y Dios interviene. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión o en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Mira la perspectiva de Dios. ¿Quién es Moisés? ¿El jefe? No. Moisés es el siervo de Dios, es un siervo, pero es su siervo, no el tuyo, María y Aarón, no, ustedes no son jefes de Moisés. Él es mi siervo y yo lo he puesto para que haga lo que yo quiero. Él me rinde cuentas a mí. No significa que no podemos rendirnos cuentas unos a otros, pero sí significa que tú y yo no debemos ser jueces unos de otros. Por eso Jesús nos dice que no juzguemos, ¿verdad? No significa que no haya discernimiento, no significa que no podemos escoger entre el bien y el mal o incluso poner orden y justicia en situaciones complicadas. Todo el tiempo tenemos que ejecutar juicio en el sentido de discernir y escoger lo que es bueno, pero en el sentido de condenarnos unos a otros. Esta debería de ser una comunidad no de condenación, sino de redención. Y Dios le dice a Moisés, Aarón y a María, pongan las cosas en orden.
María y Aarón, lo que hacen ustedes no lo voy a aprobar. Y ahí va la disciplina. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María y aquí que estaba leprosa. Aarón no, María sí, porque aparentemente la manera en que el texto está escrito, el primer nombre que aparece ahí en capítulo 2 es el nombre de ¿quién? María. Aparentemente María es la que estaba incitando esta conversación. Y Dios la juzga y tiene lepra. ¿Y cuál es la consecuencia? Dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado. Hemos pecado, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mira la actitud de Moisés, dice que era manso, ¿verdad? Yo quiero confesarte algo. Cuando alguien te hace daño y tú estás tratando de amar a tu enemigo, cuando alguien te hace daño y te critica, cuando estás en una posición de liderazgo, qué difícil es desearle a la gente bien. Y la tentación es que cuando les va mal, digas: punto. Ay, Dios sabe, Señor, gracias. Gracias por juzgar al pecador. Pero mira lo que hace Moisés. En lugar de disfrutar su victoria, va y ora e intercede por María. Qué difícil es amar a tu enemigo. Qué difícil es orar por los que te ultrajan y te persiguen. Pero es precisamente lo que Dios hace por nosotros todos los días. Moisés, aunque no es perfecto, ha desarrollado un corazón como el de Dios. Un corazón que ama al pecador. Intercede por María y Dios dice: sí, le voy a dar una segunda oportunidad, pero por una semana va a estar excluida del pueblo, porque si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no se avergonzaría? Exclúyanla por una semana. Aguas. El Dios que nos da la salud, el Dios que nos da plataformas y autoridad, el Dios que nos da trabajos y familias, es el mismo Dios que nos lo puede quitar cuando somos orgullosos y nos ponemos en lugares que no nos corresponden tener. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Dios le dice: aguas, si sigues así vas a acabar como una bestia. Y Nabucodonosor un día sale del palacio y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí para alabanza de mi majestad? ¡Pum! Juicio. Se vuelve loco. Dios lo juzga hasta que reconoce que el Altísimo es quien tiene la autoridad. Y cuando se humilla, Dios lo restaura. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La codicia, el orgullo, la envidia son los que causan que un corazón leal a Dios le dé la espalda y se haga un amigo del mundo. Me cerraré con esto. Había un pueblo muy lindo, todo el mundo hablaba de qué bonito era vivir ahí, todos los ciudadanos se llevaban bien, estaban unidos, se apoyaban, un buen pueblo. Y un día llegó a este pueblo un visitante de otro pueblo, conocido porque eran tóxicos, porque eran pleitistas, eran de lo peor. Pero esta persona que venía a vivir con ellos quería quedarse en ese pueblo. El pueblo dijo: no, no podemos hacer esto, no lo vamos a permitir porque le va a dar al traste a esta comunidad, ya los conocemos. No le permitieron quedarse, lo echaron. Esta persona que venía buscando hospedaje en este otro pueblo se enojó y estaba pensando: ¿cómo me voy a desquitar de este pueblo para que sientan lo que nosotros sentimos? Este pueblo tenía solamente una fuente de agua dulce, era un pozo profundo de piedra donde todo el mundo iba y sacaba agua. Y un día este extraño, para desquitarse del pueblo, llegó y puso un veneno en el pozo que no alteraba la apariencia del agua, pero la convertía en un veneno que mataba poco a poco. Y bajo un tiempo la gente seguía tomando agua de ahí y poco a poco la gente empezó a enfermarse. Primero los niños, luego los ancianos, luego los adultos, todo el mundo empezó a enfermarse. Y aunque el agua no se veía diferente ni sabía extraña, había algo en ella que causaba enfermedad. Así sucede con las quejas y las murmuraciones. Al principio parecen una broma o parecen un mal momento, pero cuando se convierte en un estilo de vida tóxico, empiezan a distorsionar la familia, los matrimonios,
las iglesias y comunidades y traen como consecuencia la muerte. La muerte, porque la paga del pecado es muerte. Siempre rendir cuentas es bueno, pero los celos, las quejas y envidias son mortales. Tú y yo tenemos que cortar, reparar, neutralizar el veneno en su fuente. Y comienza con cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Quienes se niegan a cumplir la palabra de Dios siempre se quejan, inevitablemente. No cambies tu lealtad a Dios por las alianzas volubles de este mundo. Egipto no te va a dar de comer. Egipto solo te va a esclavizar. Oremos. Hermanos, para que podamos ser una comunidad saludable y que sirve al Señor, tenemos que traer nuestro corazón, nuestras palabras, todo lo que somos a Dios y decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque siempre tenemos algo que quejarnos. Ora conmigo y tráelo a la mesa del Señor. Padre, te doy gracias porque a pesar de que muchas veces fallo, Señor, a pesar de que me quejo, murmuro, Señor, o tantas cosas, Señor, a veces de que mis palabras son menos de lo que tú esperas de mí. En tu misericordia, tu Espíritu Santo me redarguye, Señor, y en esta mesa y en mis hermanos y hermanas, Señor, podemos confesar nuestros pecados y allá hay perdón, Señor, allá hay sanidad. Así que, Señor, yo te pido que tú, que conoces los corazones, conoces mi corazón, Señor, tú me limpies y nos limpies, Señor, para ser una comunidad de personas que son luz y que son sal, Señor, que nuestra palabra sea siempre para edificarnos unos a otros, Señor, que nuestra palabra sea siempre para animarnos al amor y a las buenas obras. Si hay alguien aquí que lucha con el chisme, con las mentiras, con las críticas, con las murmuraciones, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos des la gracia del arrepentimiento antes de que llegue el juicio y tu justicia, Señor. Señor, que no permita, Señor, que nos critiquemos o juzguemos unos a otros. Ayúdanos a servir, Señor, a crecer para tu gloria, Señor. Si hay alguien descontento, alguien decepcionado, Señor, tú ministranos. Danos lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú, Jesucristo, es suficiente. En lugar de quejarnos, te damos gracias porque esta mesa nos recuerda que su sacrificio, Señor, es todo lo que necesitamos, su vida perfecta. Te damos gracias porque nos has dado de comer, nos has dado salud, nos has dado donde vivir. Te damos gracias porque nos permites estar en este lugar, nos das instalaciones, nos das tantas cosas que no merecemos, Señor. Te damos gracias porque sigues siendo fiel y bueno aún a pesar del sufrimiento por el que cada uno pasamos en nuestras pruebas. Tú sigues siendo bueno, Señor. Te damos gracias por tu amor. Recibe nuestra gratitud, Señor, y ahora recibimos tu provisión en Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.